Hola, hola, Dios les bendiga. Un placer saludarles y a compartir con cada uno de ustedes, mis seres queridos, este devocional que estoy haciendo por este año 2026. Y quiero que todo aquel que quiera acompañarme en la lectura bíblica en este maratón bíblico que voy a hacer desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026, y el objetivo es leer la Biblia en un año. Yo sé que hay mitos que dicen que leer la Biblia vuelve loco a la gente, pero yo ya he leído la Biblia en otras oportunidades y yo quiero invitarlos a que el que quiera unirse, el que quiera tener una motivación de poderla leer o escuchar o acompañarse de esta lectura bíblica, que yo me acompañé con la inteligencia artificial para hacer un calendario, teniendo en cuenta un poco días en los que vamos a leer menos capítulos, otros que vamos a leer un poquito más, porque algunos capítulos son mucho más largos, pero la idea es romper el mito y lograr leer la Biblia sin miedos desde Génesis hasta Apocalipsis, con la intención de conocer al Dios que nos ama. Porque si conocemos el carácter del Dios que nos ama, aprenderemos a amar a ese Dios autor y padre de nuestra vida. Así que vamos a comenzar, porque el reto es hacer en 35 o 40 minutos efectivos, poderosos, que no solamente aprendamos, sino que transformen nuestra vida. Así que vamos a leer. Señor, guíanos en esta palabra, Espíritu Santo, que podamos leer y que seas tú como aprendí, Señor, que seas tú quien guíe, quien nos enseñe y quien nos nutra. Sé tú el maestro de esta lectura bíblica, que podamos valorarla en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La creación del mundo en Génesis capítulo 1. Aquí narra: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ya Dios existía. Entonces dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana, y ese fue el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un firmamento que separe las aguas en dos partes. Así que Dios creó el firmamento y separó las aguas. Unas quedaron arriba del firmamento y otras debajo. Dios llamó firmamento al firmamento cielo. Lo estamos viendo allá afuera. Cielo. Y otras debajo, y las llamó llamó al firmamento cielo. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el segundo día. Luego Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Dios llamó a este suelo seco tierra, y a las aguas que se habían juntado las llamó mar. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Entonces Dios dijo: que la tierra se cubra de vegetación, toda clase de plantas que den semillas, y árboles que den frutos con semilla. Y así sucedió. La tierra se llenó de vegetación, toda clase de plantas que dan granos, y árboles que dan frutos con semillas. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el tercer día. Después Dios dijo: que haya luces en el firmamento del cielo, para poder así separar el día de la noche, y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra, y así sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. ¿Cuáles serán? El sol y la luna. También hizo estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para darle iluminación a la tierra, para que las dos gobernaran, una durante el día y la otra durante la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se llenen de seres vivientes, y hayan aves volando en el firmamento sobre la tierra. Así creó los animales gigantescos del mar,
y toda especie de los animales que viven en el agua. También creó todas las especies de aves. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Y Dios los bendijo diciendo: tengan hijos y multiplíquense para llenar el agua de los mares y que haya muchas aves en el mundo. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el quinto día. Después Dios dijo: que la tierra produzca seres vivientes de todo tipo, animales domésticos y silvestres y los que se arrastran por el suelo. Y así sucedió. Dios hizo toda clase de animales, animales domésticos y silvestres, y los que se arrastran por el suelo. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego Dios dijo: ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales que son terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Maravilloso eso. A su imagen y semejanza. Creó el varón y a la mujer y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para poblar al mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Y Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas que dan semilla y los árboles que dan frutos con semilla. Ellos serán su comida, pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo, en fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento. Y así sucedió. Dios vio todo lo que había hecho y todo lo había quedado muy bien, pero muy bien. Luego llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el día sexto. Capítulo 2. En el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. En el séptimo día, Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Fíjense, lo primero que podemos ver en esta primera parte que hemos leído del capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2, vemos cómo Dios ha creado el mundo, cómo Dios es su autor, cómo Dios es preexistente, porque Dios es eterno. Dios es el hacedor de todo, no fue creado, Dios ya existía. Hay una seidad de Dios que es su preexistencia por siempre. Dios no es causado, Él es la causa de todo. Él es el causante de todo. Es mejor dicho. Así que podemos ver un Dios que creó absolutamente todo y que vino a generar en medio del caos un orden. Y ahora dice que en su séptimo día, no porque Dios estuviera cansado, sino porque Dios nos muestra a nosotros en un ejemplo cómo nosotros debemos organizar nuestra vida y cómo debemos nosotros tener un día para descansar y que todo lo que hacemos debemos contemplarlo y mirar si está bien hecho. Y si está bien hecho, decir: está bien hecho. Claro, a Dios todo le queda bien. Pero Dios nos dice: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y en su imagen y semejanza ya Dios siempre evalúa todo lo que hace. Esa es parte de nuestra necesidad al ser creados como imagen y semejanza. Observar todo lo que hacemos y mirar si verdaderamente todo lo que nosotros hacemos está bien hecho o no. Y si está bien hecho, admirarlo y decir: ¡qué bien! ¿Por qué? Porque ha salido bien, porque es parte de lo que Dios nos ha permitido hacer. Así que vamos a seguir leyendo. En el capítulo 2, verso 3 dice: bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación y la tierra. La siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Eso es como la introducción,
lo que estaba en el capítulo 1. Ahora vamos a ver todo lo que después que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver cómo realmente la parte dentro de este libro. Y dice el detalle: aún no se cultivaba ninguna planta ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había ningún ser humano que trabajara la tierra, pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. ¡Qué maravilloso! Una agüita que salía así como nosotros vemos los rociadores que están en los condominios, que ponen en las calles, que son estos rociadores para que se mantenga la grama verde y los árboles bonitos. Bueno, aquí eso Dios lo tenía antes de que el hombre labrara la tierra y antes de que empezara la lluvia en la tierra. Y dice: pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. El Señor Dios formó al hombre, tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles, hermosos de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en medio del jardín, y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, en el centro del jardín habían dos árboles específicos que Dios nos hace entender y se toma el tiempo de describirlo aquí para que nosotros tengamos en cuenta estos dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, del conocimiento se llama. Un río del Edén regaba el jardín. Este río recibía agua de 4 ríos distintos. El primero se llamaba Pisón y corría por toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es de buena calidad y también hay bedelio y ónice. El segundo río se llamaba Gijón y corría por toda la región de Cus. El tercer río se llamaba Tigris y corría por el oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego, el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Fíjense, le da potestad sobre todas las cosas creadas. Y además le encomienda al hombre cultivar la tierra y cuidarla. Ya el Señor le había dado una orden para hacer que algún trabajo al hombre. O sea, no es que nos puso a no hacer nada, sino le puso a cultivar la tierra. Para ese momento estaba solo el hombre creado, Adán. Y sin embargo Dios le dice: de este árbol, es a él a quien le dice: de este árbol no comerás. Porque, ¿qué es lo que te va a pasar? Sin duda morirás. En buena compañía. Entonces, aquí continúo. Entonces el Señor Dios dijo: no le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. ¡Wow! Hasta hoy el nombre que tiene cada animal es porque el hombre le puso ese nombre. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, dice que Dios se los llevó a él para que lo viera,
para que viera que había otros seres vivientes. El hombre le dio el nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte de carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Y el hombre dijo: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Aquí son dos cositas maravillosas para resaltar. La primera es que Dios había ya creado todas las aves, los animales silvestres y todo, y sin embargo Dios hace traerlos frente al hombre para que el hombre se diera cuenta que él ya había hecho esos animales en pareja. Había hecho cada uno de esos animales en macho y hembra, para que pudieran reproducirse, multiplicarse. Y sin embargo el hombre no halló para él allí una ayuda idónea, dice otras de las versiones. No halló a alguien que se comparara con una ayuda para él. Y por eso es que el hombre dice: pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Dice en esta versión: el hombre se dio cuenta que todos estaban en pareja y que él no estaba en pareja. Y Dios, sin embargo, al hombre darse cuenta, Dios lo hace caer en cuenta para que valore a quién le va a dar esa ayuda idónea que le va a dar. Y la hace parte de su propio cuerpo, la saca de parte de su propio cuerpo para que pueda seguir siendo eso, que es una sola carne, un solo cuerpo, cuando se unen como pareja. Qué maravilloso, qué pensamiento tan espectacular hace Dios para poder hacer esta sensación de lo que Él después llama que vamos a ser una sola carne cuando nos unimos en intimidad con nuestra pareja, con nuestro ser amado, para vivir en este plano terrenal. Entonces dice todavía que por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser. Y de ahí salen seres maravillosos, los hijos, que son una mezcla de ellos. Cabe resaltar que aquí esto lo escribe el Señor y todavía, como un mandato, y todavía no existía papá y mamá, porque ellos fueron los primeros que no tenían ni padres ni suegros. Ahora, el hombre como mujer, tanto la mujer como el hombre estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso, porque era todo puro todavía. El pecado de Adán y Eva: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor.
del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? Y el hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. ¿Con qué esas tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, entre todos los animales solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio del duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinos para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y al polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Luego el Señor Dios dijo: miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida, para comerlos y vivir para siempre. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho. Los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Esta es la segunda parte donde vemos realmente dos circunstancias. Una, no solamente ya que Adán estaba contento por tener una compañera, sino que aquí vemos una maravilla del pensamiento de Dios. Y definitivamente Dios en su pensamiento tiene para con nosotros que nosotros podamos tener, no solamente ver a ese Dios bueno que crea todo con su palabra y que hace todo bueno, sino que también dictamina reglas. Dios formó al hombre con cuidado. Dios formó al hombre no solamente para estar trabajando y disfrutando de ese paraíso, sino también para disfrutarlo en relación con Dios y en relación con otro ser humano. Él le sopla vida y hace una relación con Dios. Hay esa relación maravillosa entre Dios y el hombre. Pero también le crea una ayuda idónea, otro ser humano que tiene la misma relación con Dios, la misma relación de aliento de vida con Dios. Sin embargo, hay una relación horizontal entre ellos dos,
Y esa relación horizontal no debe ser puesta por encima de lo que es la relación con Dios. Y en este caso, el hombre desobedece y entra en pecado. Pero aquí vemos que entra en pecado porque la situación, Dios crea las cosas en orden, y ese mismo orden desea que sea cumplido por el hombre. En mantener ese mismo orden, no solamente para sí, sino ese orden para con Dios, ese orden para con lo que Él también tiene mayordomía que le fue puesto en sus manos. Pero el hombre desobedece y entra en ese pecado. Pero ahí no se quedó solamente en el pecado. Obviamente Dios le dice, le hace llamar la atención y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esa pregunta de dónde estás no venía como una pregunta para saber si la ubicación del hombre. No, venía con una pregunta realmente, es más bien de dónde está su conciencia, de que reflexione y responda en dónde está, por qué se le esconde a Dios, si esa no era su actitud, que hay un momento de reconocimiento y de búsqueda hacia Dios, pero esa no fue no era una pregunta para ubicación, era una invitación a arrepentimiento. Pero esa no fue lo que la respuesta que Adán dio, sino más bien Adán en ese momento responde buscando excusas y dice, escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo y me escondí. Y es que a veces cometemos errores, y cuando cometemos los errores no debemos escondernos de Dios, sino debemos buscar a Dios para que Dios pueda darnos a nosotros, no importa cuál sea la equivocación. A veces como padres también le decimos a nuestros hijos, no importa lo que tú te hayas equivocado, no importa las veces o los momentos en los que tú hayas cometido errores, pero que eso dímelo, manifiéstamelo, y yo sabré qué hacer con eso que tú me vas a traer. Si partiste algo en la escuela, si te fue algo mal, si hiciste algo que yo te había prohibido, pero por lo menos manifiéstamelo. Manifiéstamelo y yo sabré qué hacer con esa verdad. Yo sabré qué hacer contigo y cómo ayudarte. Y aquí el más grande error, primero en la desobediencia de Adán, es tratar de excusarse y después tratar de darle la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Cuando le dice, pero es que ¿acaso has comido del árbol que te he prohibido comer? Y él le dice, la mujer que me diste, esa compañera me dio del fruto y yo comí. Y por eso él dice, ¿con qué esas tenemos? Y la mujer también se excusa y dice, pues la serpiente. Y entonces también me engañó. Y la serpiente no la engañó. La serpiente ciertamente le mostró algo que ella deseaba dentro de su ser, porque la serpiente no la obligó a comer. La serpiente le dijo, sí, mira, básicamente le mostró lo que había dentro de sus deseos. Le dice, porque la mujer, en el versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, empezó a notar, ay, qué bueno es esto, ay, qué bueno es esto. Y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, los tomó y se los comió y le dio al marido. Y es que a veces nosotros ponemos los ojos en lo que tenemos todo a nuestro alrededor, absolutamente todo. Pero se nos da por poner los ojos sobre lo que tenemos prohibido. Ponemos los ojos por lo que creemos que nos hace falta. Y es que así, muchas veces hablamos de eso, de que ponemos los ojos sobre el punto negro que hay en la hoja y ahí nos quedamos pegados, en vez de ponerlo en toda la hoja en blanco. Eso, ahí lo puso la mujer y se puso y se puso y se puso hasta que le tanto dio al cántaro al agua, como dice por ahí, que al fin revienta. Reventó en mal. Así que
la reflexión que nosotros debemos tener acá básicamente es que Dios crea absolutamente todo con su palabra y todo lo que Dios crea es bueno, absolutamente todo. Dios crea con orden, no con caos. Dios ve a su creación y dice, es bueno, porque Dios desde el principio es bueno y es confiable. Dios es ese en el único que nosotros podemos confiar. En el capítulo 2 podemos ver que Dios forma al hombre con cuidado, sopla vida sobre él para generar una relación. Sopla vida sobre él para generar esa transmisión no solamente de aliento, sino de capacidad de vida. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es ahí donde nos hace en cuerpo, que viene del polvo y se lo explica, en alma, que es la que tenemos, donde radican todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y en espíritu, que es ese aliento de vida que Dios nos da. Y el hombre en el capítulo 3 vemos que desobedece, entra en el pecado y desobedece. Y es que la verdad no sobre el ser humano es que fuimos creados para relacionarnos con Dios, no para vivir en soledad. El pecado no comenzó con la maldad extrema, sino con desconfianza. ¿De verdad Dios dijo? Fue lo que le dijo la serpiente. ¿De verdad Dios dijo? Así que el pecado siempre intenta romper, es la confianza entre Dios y nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Siempre que alguien hable o algo se ponga frente a nosotros con la intención de romper nuestra relación con Dios, entonces debemos tener cuidado porque eso es pecado. Cristo desde el principio lo vemos allí reflejado. Mira, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a nosotros no solamente el carácter de Dios, que es amor, que es orden, que es creación, que es bien, sí, y cuál es nuestra condición como ser humano, que nuestra condición es simplemente la tendencia a hacer lo que nosotros queremos, hacer lo que nosotros buscamos y no la obediencia a Dios. Pero también vemos a Cristo reflejado siempre desde el principio. Desde el plan de la creación, Cristo está reflejado en la Biblia. Desde Génesis está aquí donde Dios promete que la descendencia de la mujer vencería al mal. Esa es la primera premisa. Y aquí es donde habla del Cristo. Aquí nace la promesa que Cristo, mucho antes de que saliera en Belén, mucho antes de que también llegaran los magos a decir que había una estrella y que vendría, o todo lo que anunciaba los profetas del Antiguo Testamento. No, desde la formación en Génesis, ya allí mismo estaba el plan de redención a través de Cristo. Ese plan de redención, Dios no construye, no es que construyó al hombre para destruirlo, no, Dios busca, y aquí es donde vemos la maravilla, que Dios busca al hombre. Dios comenzó sí con dando reglas, pero incluso siempre Dios busca una relación con el hombre, sabiendo que el hombre no tiene la capacidad de hacer las cosas bien. Dios no destruye al hombre, Dios lo busca, porque Dios lo buscó aquí a Adán en el Edén y le dice, ¿dónde estás? Sabiendo que había pecado. Y le dice, ¿dónde estás? No es una pregunta para saber dónde estaba en ubicación, sino para invitarlo a arrepentirse. Así que es importante hoy que nos preguntemos con honestidad y digamos, ¿en qué área he dejado que la duda, que mis dudas hablen más fuerte que Dios? Que mis pensamientos hablen más fuertes que Dios. ¿De qué me estoy yo escondiendo? Porque a veces no busco a Dios para hablar, no quiero leer, no quiero estudiar la palabra, porque no quiero que me confronte, porque me estoy escondiendo de algo. Y aquí es donde nosotros debemos tratar de ver, no es una religión,
es una relación. Es un momento en el que siempre voy a tener que ser confrontado con algo. Porque el que tiene un encuentro con Dios tiene una transformación de vida. El encuentro con Dios no está visto por ir a un templo. El encuentro con Dios se vive en el interior del ser humano, en la transformación de vida, en el pleno arrepentimiento, en el deseo de no hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Así que estoy yo escondiéndome de algo. Estoy viviendo a Dios como un juez distante o como un padre que me busca. Porque si lo estoy viviendo como un Dios distante, no entiendo que Dios busca una relación conmigo. Y me estoy perdiendo del valor de la paternidad de Dios. De una cosa, del atributo, wow, que Cristo nos vino a revelar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ven ese reino en el que tú estás. Venga aquí, a nosotros ese reino. Pero hágase, ¿cómo viene ese reino? A reinar, para que se haga su voluntad aquí, en esta tierra fértil, aquí en mi vida, como lo haces tú allá en el cielo. Allá en el cielo los ángeles hacen su voluntad y se cumple todo en su reino. Y lo que le decimos con eso es, ven aquí a mi vida y sé tú el que gobierna. Ese Dios que le estamos pidiendo es, ven a gobernar mi vida, a dictaminármela y a yo hacer realmente lo que tú me mandaste a hacer, a corregir lo que no hizo Adán en su momento, pero que nosotros podamos empezar a entender que deseamos eso. Estoy viviendo a Dios como ese juez distante o como ese padre que me busca. Y lo mejor es que Dios no nos acusa, Dios nos está llamando por nuestro propio nombre para que vivamos con Él. Así que vamos a orar. Señor Dios, hoy reconozco que tú eres bueno desde el principio. Gracias porque aun cuando yo me he escondido, Señor, tú me has ido a buscar. Perdona mis momentos de duda, Señor, mis momentos de desconfianza, mis intentos de vivir lejos de ti. Pero por favor abre mis ojos para conocerte como realmente tú eres y no como yo lo he escuchado ni como yo pienso, Señor. Oh mi Dios, enséñame a caminar contigo sin miedos. Enséñame a caminar contigo, Señor, de la mano y cumpliendo. Que este momento sea un momento para nosotros pensar y decir qué es lo que revela este pasaje de Dios Padre a nosotros. ¿Qué es lo que revela? Revela un Dios paternal que pone reglas, que las hace cumplir, pero que nos busca y que quiere relacionarse con nosotros. Que Cristo siempre estuvo en el plan de la creación. Que Cristo es la salvación. Desde el principio y va a ser hasta el momento en el que nos lleve como camino al Padre. Nos muestra nuestra condición humana, nuestra condición de pecadora, nuestra condición de querer gobernarnos nosotros y de obedecer a nuestros deseos. Pero que nos enseña a que Dios tiene un plan de redención poderosa y que ese plan de redención está a nuestro alcance ahora, porque sigue siendo ese boleto maravilloso que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por haber permitido cumplir este primer día. Ayúdanos a permanecer estos restos de días del año para leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.